Bueno, sería importante antes de tocar los contratos que vamos a hablar de esta ley, que saquen su ley de derechos de autor y derechos conexos, la cual habíamos solicitado que tuvieran para esta clase. Vamos a analizar el artículo 4, por favor, es muy importante. Antes de poder, hay varias definiciones que es importante que nosotros analicemos. Dice artista, intérprete o ejecutante. Dice todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma obras literarias, artísticas, especiales del folclore. Artista es una persona que va a declamar, que va a cantar, que va a citar un poema, que va a interpretar una canción o que va, etcétera. Dice cable de distribución, la operación por la cual las señales portadoras de signos, sonidos, imágenes y sonidos producidos electrónicamente o por otra forma son transmitidas a distancia por hilo, cable, fibra óptica u otro dispositivo conductor conocido por conocerse a los fines de recepción por el público. Me dice comunicación al público, dice todo acto por el que una persona reunida o no en el mismo lugar, al mismo tiempo o en momentos distintos, incluido un momento que cada uno elija, pueden tener acceso a una obra por cualquier medio o procedimiento análogo, digital, conocido por conocerse, que sirva para transmitir los signos, las palabras, los sonidos, las imágenes, todo proceso necesario que dé lugar a que la obra esté accesible al público, constituye comunicación. Dice copia ejemplar. Es un soporte material que contiene la obra o fonograma como resultado de un acto de registro. O sea, una copia o ejemplar es un CD que contiene otro dispositivo de carácter material que contiene, por ejemplo, una película, que contiene un álbum de música, etc. Copia ilícita. Es la reproducción no autorizada por el titular del derecho o ejemplares que limitan o no las características externas del ejemplar legítimo de una obra o fonograma. Son esas obras que venden, esas obras piratas que pueden encontrar ustedes por la calle, por el mercado, en cualquier parte, que no es el fonograma original, el disco original. Son copias piratas, ¿no? Dice distribución al público. Poner a disposición del público el original o una copia de la obra o fonograma por medio de su venta, arrendamiento, préstamo, importación o cualquier otra transferencia de propiedad. O sea, cuando esa obra ya se saca al público, ¿verdad? Hoy en día, pues, no solo en una tienda, sino que a través de ciertos portales de internet en donde se puede comprar el disco o pagar una cuota mensual por estar escuchando uno o varios álbumes de un cierto determinado artista. También incluye hacerla disponible por medio de un sistema individualizado digital de transmisión que permita que se obtengan copias a solicitud de un miembro del público. Divulgación. Hacer accesible la obra o fonograma al público por cualquier medio o procedimiento. Fijación. Incorporación de sonidos o representaciones de un medio físico que permita que sean percibidos, producidos o comunicados al público. En el momento que grabamos una obra, que grabamos una película, que grabamos una melodía, varias melodías o canciones, y que son puestas en un medio fijo, que es un disco CD, o cualquier otro dispositivo que permita su fácil reproducción. Hoy en día esto de los discos CD pues ya está un poquito en la historia. Nosotros a veces utilizamos una memoria para escuchar la música o algunas aplicaciones que contienen música. Dice fonograma. Toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos o de una presentación de sonidos que no sean en forma de una fijación aludida en una obra cinematográfica. Toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o sea, una melodía, una canción, o de una representación de sonidos que sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. Eso es, por ejemplo, una película, ¿verdad? Una documental, ¿verdad? Dice grabación efímera.
Grabación efímera. Fijación sonora o audiovisual de una representación, ejecución o de una emisión. Fíjate, es una fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión realizada por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios por un periodo transitorio y para sus propias emisiones o radiodifusión. O sea, una grabación efímera es la que va a utilizar una radio, para poder emitir un fonograma. Algunas melodías o canciones, como se dice vulgarmente, que están en un fonograma, un disco. Entonces ellos hacen una grabación para poderla representar en público. La radio, a través de un medio de radiodifusión que es la radio. Para sus propias emisiones de radio. O sea, las grabaciones que hace la radio de un disco de un intérprete, por ejemplo, de Ricardo Arjona o de cualquier otro artista, Lenny Kravitz, Motley Crue, lo que ustedes quieran, la graba la radio para poder difundirla al público a través de la radio. Esa es una grabación efímera. Estamos viendo estas definiciones porque los contratos que vamos a ver ahorita tienen mucho de esto y es importante saber estas definiciones. Básicamente nosotros estamos ahora en el artículo 4 de la ley. Dice, medida tecnológica efectiva. Tecnología, dispositivo o componente que en el giro normal de su funcionamiento controla el acceso a obras protegidas. Interpretaciones, ejecuciones y fonogramas protegidos o cualquier otro material protegido o proteja un derecho de autor o un derecho relacionado con el autor o sea, ese medio de tecnología lo que permite es controlar el acceso que va a tener el público a una melodía o a varias melodías de ese autor. Obra anónima. Aquella obra en la que no se menciona la identidad de su autor por voluntad de este o por ser ignorado. Una persona realiza un libro, escribe una canción, escribe una obra de teatro, entonces no quiere que se sepa quién es el autor. Entonces, a petición de él, o porque quiere ser ignorado, entonces se llama obra anónima, porque no se va a divulgar el nombre del autor, ¿verdad? O sea, puede ser un libro, puede ser una melodía, una canción, un álbum de canciones, una documental, una película, etcétera. Una obra de teatro, ¿sabes? Obra audiovisual. ¿Sí? 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 Pero buenas noches, yo soy Leo Jole. ¿Sí? Pero en este caso, estos autores anónimos, o sea, que deciden ocultar su identidad sobre tal obra, por ejemplo, una canción, están renunciando también a los créditos. No. Eso no implica que ellos renuncien a algo que vamos a ver más adelante, que es el derecho patrimonial. El derecho patrimonial es el derecho que ellos tienen hay derechos patrimoniales y derechos morales. El derecho patrimonial es el derecho a explotar económicamente la obra, y el derecho moral es un derecho que se le reconoce a la persona por haber hecho la obra. Entonces no renuncia a eso, no renuncia. Simplemente no quiere pasar desapercibido. Okay. Obra audiovisual. Toda creación expresadamente una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, está destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene. Un audiovisual es una obra que tiene imágenes y que tiene sonido. El ejemplo clásico que podemos dar es una película. O un video de música, ¿verdad? También. Entonces, obra colectiva. La creada por varios autores
por iniciativa y con la responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la publica bajo su nombre, en la que no es posible identificar los diversos aportes y sus correspondientes autores. O sea, una obra colectiva está creada por varios autores y la característica esencial, que son pueden ser varias personas individuales o personas jurídicas, se la publican bajo su nombre y no se puede establecer qué es lo que ha aportado cada quien, sino que simple y sencillamente es una obra colectiva porque la han hecho entre varios, pero no se establece qué hizo quién hizo la melodía, quién escribió la letra, o quién escribió el ritmo, o quién la grabó, etc. Obra de arte aplicado. Es una creación artística con funciones utilitarias incorporadas a un artículo inútil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. Yo creo que esto me queda un poco de duda, la verdad sí está un poco confuso. Es una creación artística con funciones utilitarias o incorporados a un artículo inútil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. La verdad no sabría explicar eso. Sí, obra derivada. La creación que resulta de la adaptación, traducción, arreglo o una transformación de una obra originaria, siempre que sea creación distinta con carácter de originalidad. O sea, tenemos una obra, por ejemplo, y hacemos una obra que fue escrita en alemán y hacemos la adaptación al castellano. O una película que fue filmada en alemán, en idioma alemán, y hacemos la adaptación al idioma castellano, al español. O por ejemplo, tenemos una canción y un arreglista, pues la canción originalmente era una canción romántica de pop, y entonces se le va a hacer una adaptación para que se pueda escuchar en ranchera, para que se pueda escuchar en el ritmo de cumbia o salsa, etcétera, ¿verdad? Una adaptación que se hace. Siempre hay una propia letra de la música, se hace una adaptación, ¿verdad? O la obra que es escrita y se lleva a la pantalla grande, ¿verdad? Al cine. Una adaptación. Dice, obra en colaboración es la creada conjuntamente por dos o más personas naturales. Aquí son personas naturales. Allá arriba eran jurídicas. Obra individual es la creada por una persona física. Eso no hay mayor cosa. Obra inédita, esto es muy importante. Obra inédita es aquella que no ha sido comunicada al público con consentimiento del autor bajo ninguna forma, ni siquiera oral. Una obra inédita es una obra que se acaba de crear. Por ejemplo, alguien que está creando un libro y antes de que la obra llegue a prensa, que llegue a la imprenta, o se compone una canción o un disco, y antes de que se difunda, que se lleve a la disquera para que sea grabada. Entonces, como no ha sido comunicada al público, entonces es una obra inédita. La obra inédita es aquella que no ha sido comunicada al público. Con consentimiento del autor, por supuesto. Dice, obra originaria de la creación primigenia. Esa es la primera vez que se crea una obra. Obra póstuma. Obra póstuma, se crea una obra y desafortunadamente ocurre la muerte del autor. Entonces es póstuma porque no se publicó durante la vida del autor. Es póstuma. Se publica durante del autor. Dice obra seudónima. Aquella que el autor se presenta bajo un seudónimo que no lo identifica. Aquí no utiliza su nombre propio, sino un seudónimo, un apodo, ¿verdad? Puede utilizar un apodo, por ejemplo, que tenía, ¿verdad? Que era un apodo, o Cantinflas, ¿verdad? Un apodo también. El Chavo del Ocho, no era su nombre, es un seudónimo, ¿verdad? Organismo de radiodifusión, dice la empresa de radio o televisión que transmite el programa al público. Un organismo de radiodifusión es un canal de televisión, es una radio, es un organismo de radiodifusión.
Dice préstamo. Dice puesta a disposición de ejemplares de la obra o de un fonograma. Cuando entendemos de un fonograma es un disco. Disco que contiene varias melodías, que contiene una película, etcétera. Dice préstamo. Puesta a disposición de ejemplares de la obra o de un fonograma para uso por un tiempo limitado y sin beneficio económico o comercial directo o indirecto, realizada por una persona natural, institución, organización, cualquiera que sea su forma de constitución legal, cuyos servicios sean accesibles al público o a cualquier persona. O sea, el préstamo se va a poner a disposición del público ejemplares de la obra, no al público. Esto es un préstamo que se hace de una obra, para que se use por un tiempo limitado y sin que le paguen nada al autor por eso, por su uso. Eso se realiza por una persona natural. Una persona natural es una persona jurídica. Por cualquier institución, dice también, cualquier entidad. El productor audiovisual es una empresa que asume la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la realización de una obra audiovisual. Son esos estudios, los estudios de cine. Estudios que van a encargarse de filmar una documental o las industrias del celuloide, ¿verdad? Los estudios que filman esas películas. Un productor audiovisual tenemos que entenderlo por un estudio de cine, ¿verdad? De cine o de televisión. Y también hay estudios de televisión que crean obras para la televisión, series de televisión, documentales para la televisión o para el cine. Dice productor de fonogramas, persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos, de una ejecución o interpretación u otros sonidos o representantes de sonidos. Esto tenemos que tenerlo como la disquera, como aquella disquera que se va a buscar para que el artista pueda difundir la pueda fijar en un fonograma y pueda ser difundida al público. El fonograma es un disco, un CD, lo que antes era un disco de acetato o un cassette, hoy es un disco CD o puede ser a través de alguna aplicación de internet. Dice, programa, todo conjunto de imágenes, de sonidos o de imágenes y sonidos registrados o no, incorporados señales distintas finalmente a su comunicación al público. Podríamos entender como un programa de software, tal. No, es un programa como los capítulos de una serie de televisión, ¿verdad? Ese programa de ordenador. La obra constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que al ser incorporados a un soporte legible por máquina es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea o obtenga un determinado resultado. Es decir, los programas que estamos utilizando ahorita para poder ejecutar esta aplicación, esperamos que utilizamos, por ejemplo, para que funcione Word o PowerPoint, todo eso es un programa de ordenador. Público, conjunto de personas reunidas o no en un mismo lugar que tienen acceso por cualquier medio a una obra de interpretación artística, fonograma, sin importar si lo pueden hacer al mismo tiempo en diferentes momentos o lugares. Dice publicación, el acto de ofrecer al público con autorización del titular el derecho de copias o una obra o un fonograma en cantidad razonable. O sea, la publicación es el acto por medio del cual difundimos al público, al conglomerado social, una obra. Y lo vamos a hacer a través de un fonograma o copias de ese fonograma. Radiodifusión. Dice la transmisión inalámbrica o por satélite de los sonidos o imágenes o de sus representaciones para que sean recibidos por el público, incluida la transmisión inalámbrica de señales codificadas cuando los medios de codificación sean ofrecidos al público, con una entidad difusora o con su consentimiento. Hasta la radiodifusión es más ni menos que la transmisión a través de todos los medios que conocemos
a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, de paga, pues, de vía satélite, da una señal o un sonido que se va a difundir por microondas, por cable, a través de vía satélite, que lo vamos a ver más adelante, de imágenes o representaciones, esas transmisiones que se hacen de una obra, de un concierto, de una película, de una serie, de un noticiero, saben que pues, se pueden hacer a través de la radio, de la televisión local o de la televisión vía satélite, ¿verdad? O de la radio, a través de internet o a través de cualquier aparato de reproducción que nos permita reproducirlo, ¿verdad? A través de una computadora, un radio, un televisor. Esa es la radiodifusión. Reproducción. Hacer por cualquier medio, reproducción. Hacer por cualquier medio una o más copias de una obra, interpretación, ejecución o fonograma fijado, sea total o parcialmente. Permanente o temporal, incluido su almacenamiento temporal de forma electrónica o de tipo medio. Voy a apagar la pantalla por cuestiones de flujo de datos. Bueno, ahorita no estamos presentando nada, la voy a dejar en sentido. Dice retransmisión. La transmisión simultánea o posterior. La transmisión simultánea o posterior por medios inalámbricos o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo digital, conocido por conocerse de una emisión originada por un organismo de radiodifusión o cable de distribución. Cuando se está transmitiendo, se está transmitiendo una señal, un programa, o un programa un programa radial o audiovisual, pero que se está originando por otra cadena y que la está transmitiendo. Por ejemplo, la cadena, el canal 7 está originando una transmisión y las otras cadenas unen a esa transmisión para reproducirla. Lo que se hace con la cadena nacional, que es el gobierno el que origina la señal y las otras emisoras solo se adhieren a ella para poder transmitir. Satélite. Todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre apto para recibir y transmitir señales. O sea, hay, por ejemplo, televisión que nosotros entendemos vía satélite, por antena o el cable también, ¿verdad? En el espacio hay un objeto, que ese objeto, su función es captar las señales del organismo de radiodifusión, o sea, de un canal o de una radio, y emitirlas para que a través de los objetos, dispositivos, antenas, el público las pueda captar. Todas esas antenas que hay de Claro TV, de Sky, de DirecTV, todo eso. Todo, dice señal, todo vector producido electrónicamente va a para transportar programas. Lo que ustedes están recibiendo ahorita de mí es una señal. Si yo voy a encender la televisión y voy a ver un programa en vivo, es una señal. Si yo voy a sintonizar una radio y lo voy a, ya sea que lo haga por algún aparato de radio, por la radio de mi automóvil, por una radio que tenga acá en casa o que tengan ustedes en casa, o por una que lo voy a escuchar también por dispositivos de radio a través del teléfono o aplicaciones, eso es una transmisión. Es una señal, perdón. Yo estoy transmitiendo una señal ahorita y ustedes la están viendo. Dice sociedad de gestión colectiva. Dice toda asociación civil sin finalidad lucrativa, debidamente inscrita, que se ha obtenido por parte del registro de la propiedad intelectual, la autorización para actuar como sociedad de gestión colectiva de conformidad con lo establecido en esta ley. Bueno, esta sociedad de gestión colectiva, creo que la deberíamos de ver de una vez, no va a ser parte del curso, pero esta sociedad de gestión colectiva, su objetivo es proteger los intereses de los autores y sus derechohabientes. No es una sociedad mercantil como una sociedad anónima o como una sociedad de responsabilidad limitada,
es una sociedad que tiene solidaristas para la protección del gremio de este tipo de personas. Esta está regulada en el artículo 113 de esta ley. Establece: los titulares de los derechos de autor, derechos conexos, pueden constituir asociaciones civiles sin fines de lucro para que, una vez obtenida la inscripción respectiva, puedan solicitar su autorización como sociedades de gestión colectiva para la defensa y la administración de los derechos patrimoniales reconocidos por la presente ley. O sea, los derechos patrimoniales son los derechos que tiene un autor de una obra para explotarla y que sea explotada con su autorización, y esta entidad sirve con ese objetivo. Pero vamos a terminar de leer. Estas asociaciones se regirán por las disposiciones generales establecidas en el Código Civil y las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento, así como lo previsto en sus estatutos, estarán sujetos a la inspección, vigilancia del Estado a través del registro de la propiedad intelectual. Las asociaciones que soliciten su autorización como sociedades de gestión colectiva solo podrán obtener como fines los previstos en esta ley, sin perjuicio de sus actividades complementarias de carácter cultural y asistencial, y no podrán ejercer ninguna actividad política o religiosa. O sea que estas sociedades de gestión colectiva son sociedades de los titulares de derecho de autor y son asociaciones sin fines lucrativos, únicamente para proteger sus intereses solidaristas, a proteger la libre explotación de sus obras, los derechos patrimoniales, ¿no? Para poder defender cualquier ataque en contra de sus derechos patrimoniales o para poder administrarlos y distribuirlos y explotarlos. Tenemos una, por ejemplo, de la GAIC, que es la Asociación de Cantautores, de Autores y Cantautores de Guatemala, que protege esos derechos, pero los derechos de los autores de una obra, de una melodía musical, ¿verdad? O de una canción. Dice, regresamos al 4, por favor. Regresamos al 4. Y dice, transmisión. La comunicación a distancia por medio de radiodifusión, cable, distribución u otro procedimiento análogo digital conocido por conocerse de imágenes, sonidos, imágenes con sonidos, datos de cualquier otro comunicador. O sea, la transmisión, es cuando se está comunicando a distancia por medio de la radiodifusión, por un órgano de radiodifusión, por medio de una radio, por medio de un canal de televisión, ¿sí? Que se distribuye al público a través de un espectro, de un espacio eléctrico, ¿verdad? A través o sea, hay señales que son análogas y digitales. Entonces no sé mucho de eso, pero hablan de lo análogo y de lo digital. Lo análogo me parece que es cuando se ven las transmisiones en simple definición, y lo digital es cuando se miran en alta definición. Igual resulta ser las transmisiones de radio. Entonces eso hace que todos esos sonidos, imágenes, pues, se estén haciendo llegar a otras personas. Lo que estoy haciendo en estos momentos con ustedes es una transmisión. Dice, usos honrados. Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios a los intereses legítimos del autor. Cualquier explotación legítima de una obra con los permisos y autorizaciones del derecho del titular del derecho de autor. Dice, videograma. Videograma es la fijación audiovisual incorporada a soportes materiales como videocassettes, videos, discos digitales, cintas de transporte, conocida por conocerse. Es un videograma. Un fonograma es sonidos, el videograma es visual. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta estas definiciones, no sé si tienen alguna duda de esto, creo que tiene mayor duda, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es comenzar a exponer ya los contratos. Y vamos a comenzar a hablar ahora de los contratos de derechos de autor y derechos conexos.
Hoy sí vamos a dejar de transmitir. Bueno, vamos a ver el contrato de edición, que es el primero. El contrato de edición va a ser el que se va a celebrar entre el titular de un derecho de autor sobre una obra literaria, científica o artística y sus derechohabientes, con un editor para que éste lo reproduzca y venda por su cuenta y riesgo a cambio de una retribución. Entonces, explicar eso solo quiero explicar algo antes. Sería bueno que analizáramos el artículo 5, disculpen, antes de... Nos habla sobre el autor. Dice la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley, pero los autores en los casos mencionados en la misma. El autor es el que creó la obra. Es la persona a la que se le atribuye la paternidad de una obra. Buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjese que solo con una duda, fíjese que yo anteriormente recuerdo, no del todo, vagamente, que según esta ley de derechos de autor, cuando se indica que la persona que lo crea es el propietario, digamos, del derecho de la creación, digamos, pero también, yo según recuerdo, es que cuando son cosas así como encargo, por ejemplo, si a alguien se le encarga hacer una obra en específico y por ella se le va a pagar, a través de esto, la persona que lo crea, entre comillas, perdón, lo está creando, transfiere sus derechos de autor a la persona a quien se lo encargó. No sé si es así. Sí, así es. Sí, aquí tenemos otra... Pues yo me iba a ir de una vez a este artículo donde establece el contenido. El derecho de autor comprende, el artículo 18 es el derecho de autor comprende... Esto es lo que tienen que haber visto ustedes antes. Lo estamos repasando para poder entrar y entender estos contratos, ¿verdad? Pero sí tiene razón. Dice, el derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, integridad y el aprovechamiento de la obra. El derecho de autor, el derecho moral del autor, estoy leyendo el artículo 18, si quieren nos ubicamos ahí. El derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, integridad y el aprovechamiento de la obra. Entonces, el autor de una obra tiene dos derechos. El derecho moral, que es el derecho a reconocerse como creador de la obra, ¿verdad?
Y ese derecho no se puede, o sea, es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. El derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. En ese caso que usted está mencionando, lo vamos a ver más arriba, pero sí, aquí lo dice, este artículo que estábamos leyendo. Vamos a regresar después al otro. Dice, el autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, dice, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser tituladas de los derechos previstos en esta ley para los autores en los casos mencionados en la misma. En este caso en particular, el artículo 10 creo que nos explica bien esto. Dice, en las obras creadas por una persona natural o jurídica, por encargo o por cumplimiento de una relación laboral, en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra o participado en su creación. O sea, que si a mí me contrata, por ejemplo, una editorial para que le escriba un tratado de la teoría finalista del derecho penal, me contrata, o estoy en el Estado, tal vez en un instituto de investigaciones de la Universidad de San Carlos para que haga una publicación por cuenta de la Universidad de San Carlos. Entonces el espíritu de esto es que me encarga que yo ejecute la obra. Yo voy a ser el titular de los derechos morales y patrimoniales. Pero los derechos patrimoniales se presume que yo los he cedido a esa institución para que ella los pueda explotar. Escuchen esto. Sin embargo, se presume salvo pacto en contrario que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos a favor de quien encarga o del patrono, según el caso y en los términos y en los límites previstos en el artículo 75 de esta ley, lo que implica además la autorización para el cesionario de divulgarla y ejercer la defensa de los derechos morales necesarios para la explotación de la obra, siempre que no cause perjuicio de integridad en la misma o la paternidad del autor. Esto del conflicto de disposiciones de esta ley y del Código del Trabajo prevalecerá siempre cuando el conflicto se derive. Un instituto, parte del Consulor, y me contratan como profesor de ahí, me piden que publique un libro, porque es obligación. Entonces yo tengo el derecho moral, ¿sí? Y el Consulori, a través de algún instituto, tendría el derecho patrimonial a poder explotar la obra. Si nosotros analizamos, o sea, si yo trabajo por cuenta de un instituto, yo como autor tengo dos derechos. Un derecho moral, que es ese derecho que yo tengo sobre la obra, de que nadie me la quite, de considerarme yo su autor, ¿sí? Y de exigir que se me reconozca como propietario de esa obra y exigir que mi nombre sea exhibido como propietario de esa obra cada vez que se va a exigir, y oponerme a que esa obra no sea, a que esa creación de mi intelecto, esa obra no sea deformada, no sea manipulada, no sea tergiversada, no se destruya, y que cualquier persona que la use sin mi autorización yo la pueda reivindicar. Pero si yo trabajo para una institución, ese artículo está presumiendo que la institución tiene los derechos a la explotación patrimonial de la obra, que es el derecho a obtener una ganancia pecuniaria económica de la obra. Salvo pacto en contrario, este artículo. Es lo que decía el compañero. Sí, dígame. O sea que, para poner otro caso un poquito tal vez más real con lo que usted está hablando, puede darse el caso que se está dando ahorita con las transmisiones de este programa, precisamente que hizo mención usted del Chavo del Ocho, ese pleito legal que tienen con Televisa, que la familia de este señor, ¿cómo se llama? Chespirito, creo, tiene los derechos de autor. Los derechos de autor y Televisa tiene los derechos de patrimoniales, algo así, de transmisión, y por eso es que actualmente no se está transmitiendo ninguna cadena a nivel mundial televisiva ese programa mientras se resuelve ese pleito legal. Exacto. Esa disputa, ese litigio. Por ejemplo, el artículo 18 dice: el derecho de autor comprende los derechos morales, patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. Los derechos patrimoniales son el derecho a proteger la obra, a que esa obra sea una obra que no la modifiquen, que no la esencia de esa obra que se conserve,
que no sé, que si es un libro, que no se le quiten párrafos, es una canción, o sea, que sea la canción original. O sea, ese derecho que tenemos a que la obra se reproduzca tal y como la creamos. Y el derecho patrimonial es el derecho de explotar económicamente. Y el artículo 19 establece: el derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Inalienable quiere decir que no se puede vender. Yo mi derecho de autor no lo puedo yo. Buenas noches, muy buenas noches, realmente muy buenas noches, ¿verdad? Entonces, dice, el derecho moral es inalienable, imprescriptible. El derecho moral es el derecho que yo tengo sobre la obra, el derecho a que esa obra no sea modificada, el derecho a que se mantenga el espíritu de esa obra intacta tal y como yo la creé. Si yo le quiero hacer una modificación, pues yo tengo derecho a modificarla, agregarle algunas otras cosas a la canción, o agregarle algunos otros capítulos al libro, corregir algunas cuestiones de redacción que estén mal, pero solo yo, ninguna otra persona lo puede hacer. El derecho que tengo a que esa obra se conserve como yo la creé, porque es mi creación. Y aquí lo dice: el derecho a votar de autor es inalienable, prescriptible y irrenunciable, comprende las facultades para reivindicar. Dice, inalienable es que está fuera del comercio. Imprescriptible, que ese derecho que yo tengo nunca prescribe con relación a mí, siempre lo voy a explotar. Irrenunciable, que no puedo renunciar a él. Y dice, comprende las facultades, qué bonitas esas características. Dice, comprende las facultades para, dice, reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, en especial exigir la mención de su nombre, seudónimo, como autor de la obra en todas las reproducciones, utilizaciones de ella. Reivindicar quiere decir que cualquier persona que lo esté utilizando sin mi nombre, yo puedo exigírsela que me la regresen a mi patrimonio. ¿Sí? La persona que me quite ese derecho y que lo esté explotando sin mi consentimiento, puedo reivindicarla para que regrese a mi patrimonio y que me pague lo que él ha utilizado ilícitamente. Dice, en especial tengo el derecho de exigir que mi nombre aparezca cuando el libro se produzca, cuando la película se produzca, cuando se exhiba, cuando se venda, y en todas las reproducciones que se hagan de esto. Dice, oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra sin previo y expreso consentimiento a cualquier modificación o utilización de la obra que la desmerezca o cause perjuicio a su honor o reputación como autor. Miren qué bonito eso. Dice, conservar su obra inédita o anónima. Recuerden que inédita es aquella obra que no ha salido al público. Yo hice una canción, yo escribí un libro, pero no lo he sacado al público, no lo he llevado ni siquiera a la imprenta para que lo reproduzca. El público no tiene conocimiento de eso. Y anónima es que yo no quiero que se sepa mi nombre, por razones personales mías. Porque quiero permanecer en el anonimato, conservar su obra anónima o disponer por testamento que así se mantenga después de su fallecimiento. El aplazamiento para la divulgación de la obra, o sea, aplazar que se va a publicar en tal fecha que no se publique, y podrá hacerse hasta por el 65 años después del fallecimiento. Dice, al fallecimiento del autor únicamente se transmite a sus herederos sin límite de tiempo el ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos A y B del artículo 19. A falta de ver que el ejercicio de estos derechos corresponde al Estado. Eso se llaman derechohabientes. Esos herederos que se quedan con esto son los derechohabientes. Sí, los derechohabientes. Dice, ahora hablemos del contenido patrimonial. El derecho pecuniario o patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de usar directa y personalmente la obra, de ceder total o parcialmente sus derechos sobre la misma y de autorizar o prohibir la utilización y explotación de los derechos. Esa es la explotación económica de la obra. La obra tiene que establecerse como la protección del derecho. Ese derecho a que yo decido cómo se va a permanecer la obra, la versión de la obra, si voy a hacer adaptaciones, si la voy a mejorar, ¿sí? Si las personas que la reproduzcan no la modifiquen, que no la reproduzcan ilegalmente sin mi contenido, ¿sí? Que la reproduzcan tal y como yo la creé, que se respete la obra intacta como yo la hice. Pero el derecho pecuniario es explotar económicamente la obra, que lo puede hacer el mismo titular del derecho moral o se lo puede ceder a otra persona. Por ejemplo, el caso de que Chespirito hizo El Chavo y le cedió a Televisa para que Televisa la explotara económicamente y que le diera un porcentaje a él, ¿verdad? Entonces dice, el derecho pecuniario o patrimonial
confiere al titular del derecho de autor las facultades de usar directa o personalmente la obra, de ceder total o parcialmente sus derechos de autor sobre la misma, de autorizar o prohibir su utilización y explotación a terceros. O sea que Chespirito podía explotar por sí mismo su obra, ¿sí? O ceder total o parcialmente los derechos para que otra lo ceda. Puede decirle, bueno, es que fíjese que yo solo le voy a dar los capítulos del Chavo y del Chapulín Colorado, eso no quiero. Por eso dice total o parcialmente. Y de autorizar o prohibir la utilización y explotación por terceros. Solo los titulares del derecho de autor y quienes estén expresamente autorizados por ellos tendrán derecho a utilizar la obra de cualquier manera, en forma y por medio de cualquier proceso, que por lo siguiente les corresponde autorizar o prohibir cualquiera de los siguientes actos. Estos son actos de carácter patrimonial para explotar económicamente la obra. Si el derecho que tengo de percibir una cantidad de dinero porque se va a exhibir el Chavo del Ocho en la televisión, ¿sí? O al aire, o vía satélite. Dice la reproducción, una fijación total o parcial de la obra de cualquier tipo, de apoyo, la reproducción y la fijación total o parcial de la obra en cualquier tipo de apoyo, material, formato, medio, temporal o permanente, por medio de cualquier procedimiento conocido por conocerse. Ese es el fonograma o ¿verdad? O el otro que se llamaba fonograma y este se llama videograma, ¿verdad? Ya sea de sonido o de video. Y dice... la traducción a cualquier idioma, lengua o dialecto. Adaptación, arreglo o transformación. Y comunicación al público de manera directa. Miren, adaptación es cuando una obra, por ejemplo, que ha sido escrita en un libro, por ejemplo, se va a escribir una película sobre ella, o una novela, o una serie. Esa es la adaptación. Se está adaptando esa obra, un cuento que está en un libro, o una novela que está en un libro, se adapta a otro medio que es el cine o la televisión, ¿verdad? O sea, se va a crear, la obra fue escrita en un libro, como Don Quijote de la Mancha, que hicieron el libro, y pues luego hicieron varias películas de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Es la adaptación. Dice arreglo o transformación, pues pueden hacer arreglos, se puede incluir bandas sonoras, o se puede transformar la obra, ¿verdad? Agregarle más capítulos, disminuirle, no sé, agregarle personajes o diálogos. Dice la comunicación al público de manera directa o indirecta por cualquier procedimiento o medio conocido por conocerse, o en particular de los siguientes actos. Declamación, representación o ejecución, proyección o exhibición pública, radiodifusión, transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento similar. Transmisión por cualquiera de los medios citados en los numerales 3 y 4 anteriores, difusión de signos, palabras, sonidos, imágenes, o por medio de parlantes, teléfonos, dispositivos electrónicos similares, distribución por cable o por cualquier otro medio. Dice acceso público a bases de datos y ordenadores por medio de telecomunicaciones. Esto es, por ejemplo, aplicaciones como Deezer, o como Apple Music, o como Claro Música, o por ejemplo Netflix, TV, o Apple TV, o Amazon, HBO Go, ¿sí? Porque dice acceso público a bases de datos y ordenadores por medio de telecomunicaciones. Dice acceso público a sus obras por cualquier miembro, para que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que ellos elijan. Dice la distribución al público del original o copias de su obra, ya sea por medio de la venta, arrendamiento, préstamo o cualquier otra forma, cuando la distribución debidamente autorizada por el titular del derecho se realice mediante venta. El derecho de controlar las sucesivas ventas se extingue únicamente cuando la primera venta del original o copias de la obra hubiera tenido lugar dentro del territorio guatemalteco, salvo lo establecido en el artículo 38 de esta ley y cualquier otras excepciones legales. Dice, no se extinguen por la distribución autorizada mediante venta los derechos de su producción, arrendamiento o préstamo, modificación, adaptación, arreglo,
transformación, traducción, importación y comunicación al público. La importación y exportación de copias de sus obras o de fonogramas legalmente fabricadas y la importación y exportación de copias fabricadas sin su consentimiento. Bueno, entonces, eso es lo que era muy importante para mí, que analizáramos eso antes. Entonces tenemos que conocer que el derecho de autor tiene un derecho patrimonial y un derecho moral. El derecho moral no es de carácter económico. No. El derecho moral es un derecho intuito personal, un derecho humano. El derecho que el autor tiene a preservar la conservación de la obra, a protegerla, que se mantenga en la forma que él la creó y que no sufra modificaciones de ninguna especie. Y el derecho de poderla reivindicar de cualquier detentador que quiera atribuirse su paternidad o hacer usos que no sean adecuados. El derecho patrimonial es el derecho de explotarla, se resume en el derecho de explotar económicamente la obra por el propio autor o por personas a las cuales les va a ceder la obra. Por ejemplo, en este caso que hablábamos de una obra que la explote una persona distinta de la persona natural, en el caso de Televisa. Los derechohabientes fundamentalmente son las personas que heredan ese derecho. O las personas que tienen por alguna forma la característica de poder explotar los derechos patrimoniales. Los derechohabientes son lo único que tienen es el derecho de, o sea, las personas que por herencia, ¿sí?, que heredó el derecho patrimonial, más no el derecho moral. Ese no se puede heredar, ese se conserva hasta después de la muerte, es imprescriptible. Pero el derecho a explotar económicamente una obra, ¿me están escuchando, no? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Bueno, ese derecho de explotar la obra económicamente la puede hacer el titular del derecho de autor, el autor, o sus derechohabientes. ¿Quiénes son sus derechohabientes? Si él muere, sus herederos, pero ellos solo tienen la explotación patrimonial. Y, lógicamente, que también a las personas a las cuales yo les ceda ese derecho. Si yo escribo, por ejemplo, yo compongo una obra, una canción, o hago una documental, o estos videos que yo grabo aquí, los que los estoy subiendo a YouTube, que alguien quiera venir a explotarlos económicamente, que tiene que pedir autorización. Yo puedo celebrar un contrato con esas personas para que exploten ese derecho. Entonces, los derechohabientes son las personas que van a explotar el derecho patrimonial por herencia o por autorización del autor. ¿Sí? El derecho patrimonial que consiste en la explotación de carácter económico, de carácter pecuniario, ¿sí?, de la obra. Que esa lo puede realizar el propio autor, si lo cede una empresa o industria, o sus herederos. Esos son derechohabientes. Los herederos o las personas que yo les cedo la explotación patrimonial de la obra. Pero el derecho moral, el derecho que yo tengo que me corresponde sobre la paternidad de la obra, el derecho a que me reconozcan como su autor, el derecho a que esa obra se conserve de la misma forma que yo la fabriqué, que la creé, que la diseñé. Ese es el derecho moral. ¿Sí? ¿Cómo se va a violar ese derecho moral? Cuando alguien pretende modificar la obra, pretende introducirle a la obra en por ejemplo, un libro que yo escribí en la teoría finalista, por ejemplo, o algún libro de derecho penal que yo escribí, introducirle capítulos o instituciones de esa obra que yo no creé. El titular de una canción, de una melodía, un cantautor, el derecho que ese cantautor tiene a que no le agreguen nuevas estrofas, que no le agreguen melodías, que no le pongan batería o que no le pongan guitarra, o sea, que se conserve en esa misma forma. El derecho que una persona tiene que escribió un cuento, que escribió un libro, a que no le agreguen otros capítulos, que no le agreguen otros personajes, que no le metan otras cosas. Ese es el derecho moral. Ese derecho que yo tengo a defender mi obra, mi creación, que sea reconocido yo como padre de esa obra, ¿sí?, como creador de esa obra. ¿Sí?
Y el derecho patrimonial es el derecho a explotarla económicamente. Permítanme, el derecho a explotarla económicamente. Permítanme, el derecho a explotarla económicamente. El derecho de poder obtener dinero por poderla reproducir, que lo puedo hacer yo mismo, o lo pueden hacer mis herederos o la persona a la cual les sea el derecho. O también en el caso de que yo trabajo para una institución, a través de un contrato de trabajo o una obra. Yo tengo el derecho moral, pero a través de esa relación laboral, ellos tienen el derecho de explotarla patrimonialmente. Dígame, joven. Ese derecho moral prevalece post-mortem, si así es la voluntad del autor. Sí, miremos el artículo que habíamos visto aquí. Sí, se le dio lectura, yo lo sé, pero en la práctica suele suceder que los herederos tergiversan esa voluntad. Así es, mire lo que dice aquí. ¿Qué fue lo que me preguntó usted? Pero repítamelo, por favor, antes de que me haga la idea. Que si el derecho moral, como no prescribe. El derecho moral es la voluntad, ¿va? De que se le reconozca al autor de la obra, ¿verdad? Pero yo la pregunta es si post-mortem continúa, si esa es la voluntad del autor. Y si sus herederos no tienen ese derecho. Ellos tienen el derecho de explotar patrimonialmente. O sea, los hijos de Chespirito no pueden cambiar los capítulos que hizo Enrique Gómez Bolaños. No puede cambiar, no pueden agregar, no pueden modificar esas cintas, esos videos que hay, introducir otros personajes a través de hay programas de internet hoy que pueden meter, por ejemplo, a la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Que por ejemplo murió la princesa Leia en un capítulo y crearon un personaje digital que era la princesa Leia ahí, que interactuaba con los otros actores. Eso no lo pueden hacer a menos que exista autorización de parte del autor, porque eso es el derecho de carácter moral. Y el artículo 19 establece el derecho moral de autor es inalienable y dice imprescriptible, no prescribe, no termina con la muerte. ¿Sí? Inalienable quiere decir que no puede ser objeto de comercio, ¿no? El derecho moral no lo puedo vender. Lo que puedo ceder es la explotación patrimonial. Dice, y es imprescriptible. Entonces permanece, o sea, Chespirito ya murió y él sigue siendo el autor de Chavo. ¿Sí? Sigue siendo el autor. O sea, no prescribe. ¿Alguna otra pregunta? Obli. Es a mí. No, Lick, ahí está, solo eso. Estoy procesando ahí que no sí. Si yo escribo una canción, la registro, la hago famosa, muero, mis hijos heredan el derecho patrimonial, pero yo en mi voluntad expreso de que no deseo de que esos derechos de que alguien más la interprete se me debe respetar. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Porque es su derecho patrimonial. En testamento se puede establecer eso. Oh, ya. Por ejemplo, esas estatuillas que usted hace, usted tiene derecho de autor sobre eso. Algo así me han dicho, por eso lo estoy preguntando. Sí, usted no puede permitir que nadie modifique eso, porque su derecho ¿qué derecho estaría protegiendo usted si una persona, si por ejemplo yo a la que usted me regaló, yo le pusiera una calcomanía de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, en la cabecita del encapuchado? ¿Qué derecho estaría violando ahí? ¿Qué? ¿Mi derecho de autor? ¿Qué? ¿Mi derecho moral? Mi derecho moral. Sí, porque le digo, por eso le estaba preguntando, porque o sea, cuando yo lo hice realmente verifiqué que como no lo habían hecho, pues nadie lo había explotado. Igual muy bonito. Solo lo han hecho de tela. A nadie se le ocurrió la idea de hacerlo de un material sólido y tipo estatuilla, entonces... ¿Es cerámica a usted? Es porcelana. No me diga, porque esos son sus derechos de autor. Eso es un derecho moral, no me lo debe, por favor. Y esa quizás fue una de las causas porque no me animé a explotarlo allá en el campus central, porque yo sabía que al poco tiempo ya iban a dar un montón. Incluso ya lo han hecho, pero bueno, no va por ahí el asunto, ¿verdad? Pero solo para ponerlo como ejemplo. Exacto. Bueno, vamos a tocar, si quieren, una cuestión por aquí que quería compartir también.
una cuestión que había visto por aquí, quería compartir. Antes de que entráramos a analizar el primer contrato. Vamos a ver aquí una cuestión. Aquí está. Esto para que nos quede más claro, esto sí es importantísimo. Dice el artículo 62. Dice organismos de radiodifusión. Dice, los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar y prohibir. Un organismo de radiodifusión es una radio, un canal de televisión. ¿Sí? Dice, la fijación de sus emisiones y de sus transmisiones sobre una base física o soporte material, incluso la fijación de alguna imagen o sonidos, o imagen y sonidos aislados difundidos en la emisión de transmisión. Quiere decir que los programas que tienen, que están autorizados para difundir, ellos los pueden grabar en un disco, un CD, en un programa de computadora. Creo que se graban en programas de computadora para que lo difundan al público. Dice, la reproducción de las fijaciones de sus emisiones o de sus transmisiones por cualquier medio conocido por conocer. La retransmisión de sus emisiones o transmisiones por cualquier medio de procedimiento conocido por conocer. La comunicación al público de sus emisiones o transmisiones cuando se efectúa en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión o en lugares en que el público pueda acceder para los efectos de consumir o adquirir productos o servicios de cualquier índole. Se reconoce una protección equivalente a la establecida en este artículo a los organismos emisoras de origen que realicen sus transmisiones a través de cable, fibra óptica u otro procedimiento similar. Antes de analizar, sería importante ver dónde funge la transmisión de los derechos de autor, de los derechos patrimoniales, no de los derechos morales. El artículo 72 de la ley esta, de derechos de autor y derechos conexos, dice, los derechos patrimoniales, que son los derechos a explotar económicamente la obra. Cuando hablamos de una obra, estamos hablando de una canción, de una obra de teatro, de un libro, de una novela escrita en un libro, de una película, etc. Dice, los derechos patrimoniales pueden transmitirse total o parcialmente por cualquier título, debiendo constar por escrito. Toda transmisión entre vivos se presume realizada a título oneroso, salvo pactos expresos en contrato. Toda transmisión es a título oneroso, no gratis. Oneroso quiere decir que hay ganancia, pero también puede haber pérdida. Lo contrario de lo oneroso, ¿qué es? Lo gratuito. Acuérdense de esto, eso lo vimos una vez. Dice, la transferencia de los derechos de autor y derechos conexos queda limitada a los derechos o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstos, al plazo del ámbito territorial que se determinen. O sea, que cuando se transfiere un derecho de autor para su explotación económica, no el derecho de autor no se puede transmitir. Cuando se transfieren los derechos a explotar económicamente esa obra, se va a establecer el autor de qué forma autoriza a él que pueda ser explotada, el plazo para cuál va a ser explotado y en el ámbito territorial. En caso de no mencionarse el plazo, la transferencia es por 5 años. En caso de no establecerse el ámbito territorial, se entiende que es en el país que se establece la transferencia y si no se especifican las modalidades de explotación, la explotación queda limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y que sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. O sea, el plazo, tiene que establecerse un plazo en el contrato. Si no se establece, el plazo es por 5 años. En caso de lo que no se establezca en qué territorio comprende, se comprende que es toda la República de Guatemala. Híjole, usted. Es sin batería, perdón. ¿Qué artículo estábamos? Disculpen. ¿Qué artículo estábamos? Disculpen. El 62, Lic. 62, perfecto.
Dice, en caso de mencionarse el plazo, las transferencias por 5 años. En caso de no se establezca ámbito nacional, ámbito territorial, se entiende que es en el país que se realiza la transferencia. No se especifican las modalidades de explotación, la sesión queda limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y que sea indispensable para cumplir la cabalidad del mismo, la finalidad del mismo. O sea, esa explotación es cuando, por ejemplo, se va a explotar a través de su reproducción mediante un disco en una sala de cine, o que se va a hacer a través de alguna aplicación, que se va a hacer a través de discos que se van a distribuir al público, ¿verdad? Dice, es nula la cesión de explotación respecto al conjunto de las obras. Es nula la cesión de explotación respecto al conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro, así como las disposiciones por las cuales se comprende a no crear. La cesión no comprende modos o medios de explotación inexistentes o desconocidos al tiempo de celebrar su contrato de cesión, debe formalizarse por escrito. La cesión de derechos de explotación de la obra creada en virtud de la relación laboral o por encargo se regirá por lo pactado en el contrato. Era la que hablaba Roberto. La cesión de derechos de explotación de la obra creada en virtud de la relación laboral o por encargo se regirá por lo pactado en el contrato. A falta de pacto escrito se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del cesionario en el momento que se entrega la obra. O sea, cuando se realiza una obra por cuenta de una institución, el autor, la persona individual que creó la obra, conserva el derecho moral. Pero el derecho patrimonial le corresponde a la institución que contrató a esa persona mediante un contrato de relación laboral, que le encargó la realización de la obra. Entonces esa institución, esa entidad o ese patrón es el que la va a explotar económicamente. Dice, la cesión de los derechos patrimoniales confiere al cesionario la legitimación para perseguir las violaciones que afecten las facultades que las hayan concedido sin perjuicio de los derechos que corresponde al autor. O sea, la persona a la que yo le cedo para que pueda explotar patrimonialmente una obra, esa persona va a realizar todas las actividades propias para defender una explotación anómala o fraudulenta de esos derechos patrimoniales. Porque solo a esa persona está autorizada para explotarla económicamente, pero con lo que respecta a los derechos de carácter moral, solo el autor los puede, a él le corresponde ese derecho. Le dice, sin perjuicio de los derechos que corresponden al autor, que son los derechos de carácter moral, ¿verdad? Dice, la transferencia de derechos por parte del cesionario puede hacerse total o parcialmente y no requiere la autorización del cedente, o sea, los pactos expresan contrario. Dice, el que adquiera un derecho de utilización tendrá que cumplir las obligaciones contraídas por el cesionario en virtud de su contrato o con el autor. O sea, quien se le cede la explotación de una obra de los derechos patrimoniales, en el contrato se va a establecer de qué forma puede explotar sus derechos patrimoniales. Dice, el adquiriente responderá ante el autor solidariamente con el transmitente por las obligaciones contraídas por aquel en respecto al contrato, así como por la compensación por los daños y perjuicios que se pueda causarle por el cumplimiento de alguna de las dichas obligaciones contractuales. La remuneración del autor podrá pactarse proporcional a los ingresos que se obtenga el cesionario por la explotación de su obra o por una cantidad fija. Si se estableciera una remuneración fija y se produjera una desproporción significativa entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos del cesionario, aquel podrá pedir la revisión del contrato y el juez competente fijará una remuneración equitativa atendiendo las circunstancias del caso. Esta facultad corresponde en exclusiva al autor y solo podrá ejercer dentro de los 5 años siguientes a la cesión. Si yo le cedo a una persona para que pueda explotar patrimonialmente la obra, en el contrato voy a establecer la cuantía que él me tendrá que pagar por la explotación de esa obra.
Pero si yo descubro que al momento de que esa persona está explotando patrimonialmente mi obra, obtiene ganancias que no son las que están establecidas en el contrato y que le generen una desproporción a lo establecido en el contrato, yo, por ejemplo, se pactó que él podía explotar esa obra, que iba a explotarla, que le iba a producir 50,000 quetzales al mes y que me tenía que dar 25,000, ahora de explotar esa obra, tiene un valor mayor, 100,000, 150,000 quetzales o más, yo puedo acudir ante el juez para que se revise ese convenio y para que se modifique. Habría que aclarar fundamentalmente que de conformidad con aquí la vía, el proceso de conocimiento tipo en materia de derechos de autor y derechos conexos no es el juicio sumario, no es el, quiero aclarar esto. El proceso de conocimiento tipo en materia de derechos de autor y derechos conexos es el juicio oral, es el artículo 133 de la ley. Dice, los procesos civiles que se promuevan para hacer valer derechos reconocidos en esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el libro segundo, título 2, capítulos 1 y 2 del Código Procesal Civil Mercantil. No obstante, lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y la arbitraje. Entonces, el procedimiento de conocimiento tipo en esta materia es el juicio oral, no es el sumario, es el oral. Y también se puede pactar dentro del contrato que si exista cualquier, y esto es sumamente usual, se utiliza mucho, se puede utilizar el arbitraje. El arbitraje también se puede utilizar. Dice, el artículo 79 fue el que leímos, ¿verdad? Leamos el artículo 80, dice, la disposición del artículo 70. La remuneración del autor podrá pactarse proporcional a los ingresos que obtenga al sesionar la explotación, eso es lo que acabamos de leer. Dice, la disposición del párrafo 79 no es aplicable a obras colectivas, en colaboración, obras audiovisuales, obras creadas por encargo o autor asalariado, prólogo, anotaciones, introducciones y presentaciones, obras que tengan carácter accesorio respecto a la actividad o el objeto material que se destine, obras que no constituyen un elemento esencial de la creación intelectual en la que se integre. Dice el 81, el autor de una obra podrá otorgar por escrito licencias a terceros para que realice actos comprendidos en sus derechos patrimoniales. El autor puede autorizar dar licencias a terceros para realizar, o sea, yo, si estoy explotando yo, por ejemplo, mi derecho patrimonial por sí mismo, puedo otorgar una licencia a otra persona para que pueda realizar actos relacionados con mi derecho patrimonial, para que cobre dinero o para que se inicie cualquier juicio atractivo de los derechos patrimoniales. Si esas licencias podrán ser exclusivas o no, ninguna licencia se considera exclusiva si así no se indica expresamente en el contrato. Una licencia exclusiva es que solo esta persona va a poder realizar la explotación patrimonial, ninguna otra persona más. La exclusividad otorgará al concesionario la facultad de explotar la obra en cualquier exclusión, incluyendo el propio excedente, salvo de lo contrario, y la otorga autorizaciones exclusivas a terceros. Las obligaciones por cesión de la licencia de autor tienen el mismo privilegio que los trabajadores, los procedimientos concursales y sanales de licenciatarios. La cesión de derechos de autor para explotación a través de modalidades de edición, representación, ejecución y producción de obras audiovisuales y divulgación de obras se regirá por las disposiciones específicas de esta ley para esos casos y los no previstos por la establecido en este capítulo.
Las condiciones no previstas en los contratos de decisión de derechos de autor, incluyendo la remuneración, será resuelta de acuerdo con los usos y costumbres en la materia que se trata. O sea, teníamos que leer estos artículos para poder tocar los contratos que seguían, pero me estoy dando cuenta a estas alturas que me parece, y les quiero pedir una disculpa, yo creo que no terminé, me faltó un contrato de los anteriores, ¿verdad? Y no me dijeron nada. Yo me fui como que fuera directamente a la playa, pero me faltó terminar. ¿Se recuerdan ustedes de esto, del anterior contrato? Faltó que leamos el Código de Comercio. La regulación legal quedó mucho de la distribución todavía pendiente. ¿Recuerdan de eso, no? Disculpen. A ver, Roberto. Yo no Sí, lo digo, recuerdo. no, la verdad no. ¿Verdad que quedó pendiente de la distribución? Quedó pendiente. No recuerdo, Lick. Y mire, Lick, los contratos estos, los atípicos del listado, ¿se van a retocar? Sí, los tengo que dar, los voy a dar. Sí, los tengo que dar, Ok. aunque ustedes ya los hayan expuesto, yo los voy a dar de nuevo. Fíjense que no terminamos de explicar eso, perdonen. Miren, ¿sabe qué vamos a hacer para no hacernos bolas? Vamos a terminar de explicar esto. En la próxima clase vamos a explicar ya lo que son los contratos de derechos de autor y derechos conexos. Y de ahí vamos a retomar, yo me recuerdo que doctrinariamente ya explicamos lo que es la agencia y la distribución. La vamos a retomar someramente, porque hoy me tocaba terminar de explicar algunos artículos relacionados con la agencia y con la distribución. Entonces, para efectos del laboratorio de mañana, en el laboratorio de mañana vamos a evaluar en el laboratorio de mañana lo que vamos a evaluar. Miren, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto ahorita? Lo que estábamos leyendo esto es que esta ley era importante analizar solo ciertas cuestiones porque esos términos, o sea, no podíamos meternos a analizar los contratos de derechos de autor y derechos conexos como el contrato de edición, como el contrato de fijación de obra o de representación de ejecución pública, que esos son, el contrato de edición es un contrato que cuando una persona contrata a otro para que le produzca un libro. El otro es cuando nosotros contratamos a alguien para que produzca un disco. Y el otro es cuando contratamos a alguien para que ejecute una obra teatral, ¿verdad? No podíamos analizar esas figuras contractuales si no sabíamos, por ejemplo, que era una obra inédita, que era una obra audiovisual, cuáles son los pormenores de explotar el derecho patrimonial, el derecho moral. Eso era importante saberlo. Y esto es materia de derecho mercantil 1, ahí se ven los derechos de autor. Pero teníamos que volverlo a retomar porque yo creo que era importante, ¿verdad?, que lo volviéramos a retomar. Entonces, lo que vamos a evaluar en el laboratorio de mañana, nosotros nos vamos a evaluar doctrinariamente, tendríamos que evaluar permítanme, estoy revisando acá, donde yo les mandé esto, que serían las diapositivas estas del crédito documentario. Pero hay una cuestión por aquí que quedó en el tintero. Estas diapositivas del crédito documentario, esas entran completas, todos los temas, pero lo que sí no podemos evaluar es lo que tenga relación al contrato de agencia y distribución, eso no los vamos a evaluar.
Eso no. De las diapositivas, entonces, entraría básicamente hasta el contrato de hospedaje, hasta el hospedaje. No entra el contrato de agencia de distribución, porque lo explicamos doctrinariamente, más legalmente no terminamos de explicarlo. Y ahorita por querer abarcar, la verdad que alguien me hubiera dicho ahí, mire, usted no explicó, o sea, me hubieran dicho, mire, me hubieran parado, disculpe, licenciado, usted no explicó bien esos contratos. Y también sería parte del mira, los contratos de, a ver, Roberto, Dígame. disculpe, ¿qué es lo que, después de este parcial, qué es lo que he dado? Después del parcial, según la guía, permítame, vamos a revisar. La verdad que es tanto que ni yo mismo